Buenas tardes, este es el seminario del grupo número 3 encargado de hablar sobre el tema del corazón, su sistema de conducción y lo que vienen siendo las bases del electrocardiograma. El grupo está conformado por Sangelis Hernández, por José Medina, Wilmary Celis, Heiris Gavidia, Yorgeli Frenche y mi persona, David Salazar. Yo les voy a hablar con respecto al punto 1 y el punto 2 del seminario, que viene siendo el corazón como concepto y su anatomía respectivamente. Ahora, hablando sobre el corazón como concepto, donde veremos también su localización y su función, el corazón tiene diferentes definiciones, sin embargo, viéndola desde la definición del sistema circulatorio, se le da el nombre de órgano, un órgano principal del sistema circulatorio encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. Si vemos también otra definición, otra perspectiva, esta desde el punto de vista anatómico, se ve al corazón más que como un órgano, como un músculo especializado para el bombeo de la sangre a diferentes áreas del cuerpo. El corazón tiene las cifras diarias de latir alrededor de 100.000 veces al día y surtir al cuerpo de alrededor de 8.000 litros de sangre al diario. Él comienza a latir y se hace presente en el cuerpo a partir de las 4 semanas de gestación. Es de las proporciones de un puño humano y tiene el tamaño de un cono invertido cuyo ápex o punta está redirigida hacia la izquierda del tórax. Su localización está dentro del tórax en la parte de atrás del esternón, pero adelante de la columna vertebral y las venas aortas, estando en medio de los pulmones. Su función. Muchos a lo largo de nuestra vida hemos conocido el corazón como la bomba principal del cuerpo. Sin embargo, esta más que ser una sola bomba, son dos. Se conoce al corazón por estar dividido en dos partes, corazón izquierdo y corazón derecho. Esto lo veremos más adelante cuando explique la anatomía del corazón. La función principal del corazón, más que bombear sangre netamente, es una forma simplista de definirlo. El corazón lo que hace es redistribuir la sangre de forma correcta en todo el cuerpo. Ahora, esta redistribución se da por medio del ciclo cardíaco, ya que este comienza cuando la sangre alta en CO2 ingresa al corazón derecho. Este la dirige hacia los pulmones, donde es despojada del dióxido de carbono y enriquecida con oxígeno y diferentes nutrientes. A partir de ahí se regresa nuevamente al corazón, donde, ya estando en la segunda cavidad o el corazón izquierdo, es redistribuido a partir de la vena aorta, tanto la superior como la inferior, a todas las extremidades, sistemas y órganos del cuerpo. Por eso es que más que simplemente bombear sangre, hay un proceso mediante el cual el corazón distribuye de forma correcta, según su función, la sangre en el cuerpo. Ahora, hablando sobre la anatomía cardíaca o el punto 2. El corazón, antes de hablar de cómo está dividido en diferentes formas, les mencionaré que el corazón está compuesto de tres tipos de tejido: tejido auricular, tejido ventricular y tejido especializado en conducción bioeléctrica. Mientras que el tejido auricular y ventricular es más que todo tejido muscular especializado para la contracción, el tejido de conducción bioeléctrica no sirve mucho para la contracción, sino para la conducción bioeléctrica, como dice su nombre. Esta conducción bioeléctrica la explicaré más adelante y será profundizada en siguientes puntos más adelante dentro del seminario. ¿Cómo está dividido el corazón? El corazón está dividido en dos recámaras, o como anteriormente dije, corazón derecho y corazón izquierdo. Ambas son dos bombas diferentes unidas en un solo músculo. El corazón cuenta con 4 aberturas principales, 4 válvulas, 2 ventrículos y dos aurículas. Asimismo, el corazón está compuesto por diferentes capas. Estas son el endocardio, el cual es la parte interna del corazón, la cual está expuesta a la sangre.
Este está compuesto por tejido endometrial. Está luego el miocardio, el cual compone la gran mayoría del corazón. Es más que todo tejido muscular especializado para la contracción. Este se halla con un mayor volumen en los ventrículos. Y está luego el pericardio, el cual es la parte externa del corazón que lo recubre y protege con una fina capa de tejido de sus órganos vecinos que tiene a los costados. Luego de las capas tenemos ahora su composición por las aurículas y ventrículos. Las aurículas y ventrículos son las diferentes cámaras cámaras o orificios que tiene el corazón, siendo las aurículas las cámaras de entrada y los ventrículos las cámaras de salida y compresión del corazón. Ahora, los ventrículos y las aurículas tienen una diferencia en lo que corresponde a masa. Dado que las aurículas son mucho más delgadas, los ventrículos, como ya dije anteriormente, son la cámara de compresión, tienen un mayor volumen de masa muscular, esto dado a la compresión. Además de estar compuesto por aurículas y ventrículos, podemos encontrar ahí también las 4 válvulas principales, siendo las válvulas del corazón derecho, la válvula tricúspide y la pulmonar, y la del corazón izquierdo siendo la mitral y la aórtica. La válvula tricúspide, aórtica y pulmonar están compuestas por 3 valvas, las cuales son las puertas de cierre de las válvulas. Estas se cierran por fuerza retrógrada. Para ponerlos en contexto y puedan entenderme, la fuerza retrógrada es la fuerza de reversa ejercida por la sangre en las venas correspondientes. Es decir, no se cierran por fuerza misma del corazón o de la sangre que intenta salir del corazón, sino de la sangre de afuera que pulsa las válvulas a cerrarse. A pesar de que estas 3 válvulas tengan 3 valvas, la válvula mitral tiene solo 2 valvas. Esta también es conocida por eso mismo con el nombre de válvula bicúspide. Lo que vienen siendo la válvula aórtica y la válvula pulmonar tienen una peculiaridad a diferencia de sus otras contrapartes, ya que la válvula aórtica y pulmonar tienen una diferencia de grosor mayor, siendo de que ambas ejercen la mayor fuerza de cierre y soportan la mayor fuerza de compresión cuando el corazón late. Necesitan una mayor capacidad de tejido y por eso tienen su mayor grosor a diferencia de las otras 2 válvulas. Además del corazón estar compuesto por estas diferentes entradas, salidas y recámaras que tiene, también tiene su propio sistema nervioso especializado, a diferencia de otros órganos. El sistema nervioso del corazón está compuesto mayormente por su sistema de conducción. Este sistema de conducción tiene como cabecilla principal el nódulo sinusal. Esto, lo que viene siendo referente, todo el sistema de conducción se verá más adelante con mucha más profundidad. Yo le haré un breve resumen en lo que respecta a la parte anatómica. El pequeño sistema nervioso propio del corazón está compuesto por el nódulo sinusal y pequeñas fibras nerviosas, las cuales están especializadas para la conducción de los impulsos bioeléctricos que genera el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es conocido mayormente por el marcapasos natural del corazón. Ahora, cuando este genera una descarga bioeléctrica, esta pequeña descarga hace una acción en cadena entre las células. Esto se conoce o se ve conocido como un sinticio funcional. Es cuando las células están tan pegadas y son tan unidas que la unión entre las membranas es mínima, haciendo que este impulso bioeléctrico sea compatible entre ambas y se pase como una acción en cadena. Esto genera lo que viene siendo la contracción muscular. Sin embargo, hay un corte eléctrico de unas pequeñas fracciones de segundo
las cuales hacen que la contracción y cierre de las válvulas del corazón derecho sean diferentes a las del corazón derecho, haciendo una correcta función. Además de tener su propio sistema nervioso, él tiene conexiones externas en el pericardio con lo que vienen siendo el sistema nervioso simpático y parasimpático. El parasimpático está unido en su mayoría por pequeñas hebras hacia las aurículas y los ventrículos. Sin embargo, el simpático está unido en su gran mayoría en los ventrículos únicamente, no en las aurículas. Estos dos tienen una diferencia, una peculiaridad. Regresando al punto del nódulo sinusal, el nódulo sinusal, cuando envía una descarga eléctrica, genera la contracción, sin embargo no regula lo que viene siendo la frecuencia cardíaca. De esto se encarga el sistema nervioso simpático y parasimpático. Mientras que el parasimpático, que tiene su gran mayoría de conexiones con las aurículas, él reduce el ritmo cardíaco. El simpático, que tiene su gran mayoría de conexiones en las aurículas, donde están el gran volumen de músculo y donde se genera la mayor compresión y fuerza, regula el aumento de frecuencia cardíaca. Esto se da dependiendo de la situación en la que esté expuesta el individuo y que esté viviendo el instante. En conclusión, podemos llegar a ver el corazón como una pequeña máquina con engranajes que funciona de forma bastante perfecta entre sí y que a lo largo de lo que ha sido la evolución humana ha sabido cómo poder perfeccionarse, autocompletarse a sí misma para su mayor funcionamiento. Este ha sido mi punto, el punto 1 y punto 2. El siguiente punto será dado por mi compañera Sangelis Hernández. Espero que le haya gustado. Saludos, mi nombre es Sangelis Hernández y yo les vengo a hablar acerca de la circulación y los tipos de circulación. Primero que todo debemos conocer cuál es la función de la circulación, y esta consiste en atender las necesidades del organismo. Necesidades tales como transportar nutrientes dentro de ellos, transportar productos de desecho, transportar hormonas de una parte del organismo a otra, y en general mantiene un entorno apropiado en los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y funcionalidad óptima de la célula. La velocidad del flujo sanguíneo en muchos tejidos se controla principalmente en respuesta a su necesidad de nutrientes. Es decir, en algunos órganos, como en los riñones, la circulación sirve para funciones adicionales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de los riñones es muy superior a sus necesidades metabólicas y está relacionado con su función excretora, que exige que a cada minuto se filtre un gran volumen de sangre. Las arterias, su función consiste en transportar sangre con una presión alta hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen una pared vascular bastante fuerte y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta. Las arteriolas son conductos, son ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares muy fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar vasos varias veces, con lo que pueden alterar mucho el flujo sanguíneo de cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. Los capilares consisten en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son muy finas y tienen muchos poros diminutos que son permeables al agua y otras moléculas pequeñas. Las vénulas recorren la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor. Las venas funcionan como un conducto por el transporte de la sangre que vuelve desde las válvulas del corazón. Igualmente importante es que sirven como un reservorio importante extra de sangre. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son finas. Aún así tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse. De esa forma actúan como un reservorio controlable de sangre extra, mucha o poca dependiendo de las necesidades de la circulación.
La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. Aquí es donde entran los alvéolos pulmonares, que no son más que pequeñas bolsitas que están dentro de los pulmones al final del árbol bronquial. La sangre oxigenada luego regresa al corazón y la circulación sistémica moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. Envía sangre oxigenada a las células y permite el retorno de la sangre desoxigenada al corazón. El corazón bombea sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a la aorta para iniciar la circulación sistémica. Después de que la sangre ha suministrado oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, retorna desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. La sangre desoxigenada desciende de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Luego el corazón la bombea desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares, intercambia dióxido de carbono por oxígeno y regresa a la aurícula izquierda. La sangre oxigenada desciende a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que se encuentra más abajo, para comenzar nuevamente la circulación sistémica. El circuito pulmonar solo transporta sangre del corazón a los pulmones. En el circuito pulmonar, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho del corazón y a través del tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha. Estas arterias transportan sangre desoxigenada a las arteriolas y los lechos capilares de los pulmones. Allí, el dióxido de carbono es liberado y se absorbe el oxígeno. La sangre oxigenada luego pasa hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares transportan esta sangre desoxigenada y las venas pulmonares son las únicas que transportan sangre oxigenada y desoxigenada a la vez. El circuito sistémico a su vez se distribuye por todo el cuerpo. En el circuito sistémico la sangre oxigenada es bombeada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. La sangre se desplaza desde la aorta hacia la arteria sistémica, o sea, hacia el conjunto de arterias sistémicas, y luego a las arteriolas y los lechos capilares que irrigan los tejidos del cuerpo. Aquí el oxígeno y los nutrientes son liberados y se absorbe el dióxido de carbono y las sustancias de desecho. La sangre desoxigenada luego se desplaza de los lechos capilares por las vénulas hacia las venas sistémicas. Las venas sistémicas desaguan en la vena cava inferior y superior, las venas más grandes del cuerpo. Las venas cavas transportan la sangre desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano, requiere aporte sanguíneo que es dado por la circulación coronaria. Las arterias coronarias derecha e izquierda nacen de la arteria aorta que lleva sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. Las arterias coronarias derechas llevan sangre al corazón derecho. El lado derecho del corazón es más pequeño porque solo bombea sangre a los pulmones. La arteria coronaria izquierda se ramifica en arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja. Suministra sangre al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y musculoso porque es el que bombea sangre al resto del cuerpo. Las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón y las más pequeñas penetran desde la superficie en la masa muscular cardíaca. Es a través de estas arterias que casi todo el corazón recibe su aporte de nutrición sanguínea. Solo la décima parte del milímetro interno de la superficie endocárdica puede obtener nutrición significativa directamente de la sangre que recorre el interior de las cámaras cardíacas, por lo que esa fuente de nutrición muscular es minúscula. La arteria coronaria izquierda principalmente nutre las porciones anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria derecha nutre principalmente la mayor parte del ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo, en el 80 y el 90% de las personas. La mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del seno coronario
aproximadamente con el 70% del flujo sanguíneo coronario total. Y la mayoría de la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho vuelve a través de las pequeñas venas cardíacas anteriores que influyen directamente en la aurícula derecha y no a través del seno coronario. Una cantidad muy pequeña de la sangre venosa también vuelve hacia el corazón y a través de las mismas venas de Treves, que vacían directamente todas las cámaras del corazón. Se entiende por circulación coronaria, el entramado circulatorio que permite al corazón recibir sangre de su propio aparato vascular. La aorta se divide en dos vasos sanguíneos coronarios principales, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Estas arterias principales se van a subdividir para formar arterias más pequeñas que suministran al corazón sangre rica en oxígeno. Así, la arteria coronaria izquierda se divide en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja izquierda. Por su parte, la arteria coronaria derecha se divide en la arteria descendente posterior y la arteria marginal aguda. En el origen de la arteria descendente posterior nacen ramas que irrigan en el nódulo auriculoventricular. Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos locales. Pueden ser consumo de oxígeno miocárdico, que va a depender de la frecuencia cardíaca, la tensión de la pared ventricular, la contractilidad miocárdica, la masa miocárdica, etc. Equilibrio, la segunda puede ser equilibrio entre los estímulos autonómicos, los simpáticos. La noradrenalina actúa a través de receptores beta noradrenérgicos, que son vasodilatadores, y la adrenalina a través de los alfa, que tienen un efecto vasoconstrictor. En conjunto predomina la vasodilatación. Los parasimpáticos. La acetilcolina tiene un efecto vasodilatador. En la anatomía coronaria tenemos las arterias coronarias. Los vasos que llevan sangre rica en oxígeno al miocardio son las arterias coronarias. Cuando las arterias coronarias son sanas, son capaces de autorregularse para mantener el flujo sanguíneo coronario en niveles adecuados a las necesidades del músculo cardíaco. Estas arterias relativamente estrechas son afectadas a menudo por aterosclerosis y pueden bloquearse, provocando una angina de pecho o un infarto al miocardio. Las arterias coronarias que discurren dentro del miocardio se denominan subendocardiales. Las arterias coronarias representan una única fuente de suministro de sangre al miocardio. Hay muy poco abastecimiento de sangre redundante y es por eso que el bloqueo de estos vasos puede ser tan crítico. Las arterias coronarias izquierda y derecha que recorren la superficie del corazón pueden ser llamadas epicárdicas porque están por fuera. Estas arterias en una persona sana son capaces de regularse para mantener el flujo sanguíneo coronario a los niveles apropiados que necesita el músculo. Estos vasos se pueden obstruir cuando son afectados por aterosclerosis y pueden causar una angina de pecho o un ataque al corazón. Las venas coronarias son los vasos que eliminan la sangre desoxigenada del músculo cardíaco. Se conocen como venas cardíacas. Esto incluye la gran vena cardíaca, la vena cardíaca media, la vena cardíaca pequeña y las venas cardíacas aún más pequeñas, y las venas cardíacas anteriores. Las venas coronarias llevan sangre con poco oxígeno, desde el miocardio hasta la aurícula derecha. La mayor parte de la sangre de las venas coronarias vuelve mediante el seno coronario. La anatomía de las venas coronarias es cambiante. Las venas que entran al corazón son las venas coronarias, la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca posterior del ventrículo izquierdo y la vena Marshall. Las venas del corazón que va directamente a la aurícula derecha son las venas cardíacas anteriores. Circulación portal hepática se refiere al flujo de sangre venosa desde los órganos intestinales al hígado antes de regresar al corazón. Los capilares del tracto digestivo, desde el estómago hasta el recto, que transportan los productos de la digestión, se unen y forman la vena porta.
Esta llega al hígado y se transforma de nuevo en capilares para formar de nuevo las venas que desembocan en la circulación sistemática a través de las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. El término circulación portal hepática se refiere al flujo de sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y el vaso del hígado antes de regresar al corazón. Durante la fase de absorción, la vena porta es enriquecida con sustancias que se absorben del aparato digestivo. El hígado vigila estas sustancias antes de que pasen a la circulación en general. La sangre entra al hígado por dos caminos: la arteria hepática, que provee de sangre oxigenada, y la vena porta, que transporta sangre desoxigenada pero rica en nutrientes desde el aparato digestivo, el vaso y el páncreas. Dentro del hígado, ambos tipos de sangre se mezclan y después se filtran a través de los sinusoides hepáticos. Abandonan el hígado a través de las venas hepáticas. En términos médicos, la referencia circulación portal corresponde a un circuito circulatorio que se encuentra entre dos plexos, es decir, los comunica, ya sean venosos o arteriales. La vena porta aporta el 60 y 75% del flujo sanguíneo hepático y el 50% del oxígeno, perteneciendo el resto a la arteria hepática. Tiene como ramas que confluyen en el tronco de la vena porta, a la vena esplénica y la vena mescéntrica superior. Buenos días, mi nombre es José Manuel Medina y les hablaré sobre los eventos que se producen durante el ciclo cardíaco y algunos sucesos que se dan en el funcionamiento del corazón. Eventos mecánicos que se producen durante el ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denominan ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusoide. Este nódulo está localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, y el potencial de acción viaja desde aquí rápidamente por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos. Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más de 0,1 segundos durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular. Por tanto, las aurículas actúan como bombas de cebado para los ventrículos, y los ventrículos a su vez proporcionan la principal fuente de potencia para mover la sangre a través del sistema vascular del cuerpo. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación que se denomina diástole, seguido a un periodo de contracción denominado sístole. La duración de cada ciclo cardíaco total, incluidas la sístole y la diástole, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. La duración del potencial de acción y el periodo de contracción, sístole, también decrece, aunque no es un porcentaje tan elevado como en la fase de relajación, que es la diástole. ¿Cómo se genera la actividad eléctrica del corazón? Para ello es necesario estudiar el sistema de conducción eléctrica del corazón, que podría describirse como la interconexión de células especializadas en generar impulsos eléctricos que se disponen de manera estratégica y siguiendo un orden preestablecido para lograr una contracción armónica de todas las cavidades cardíacas. Empezando con el nodo sinoauricular, también conocido como el nodo sinoatrial o de Kelty-Flach, localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior y a menos de 1 milímetro de profundidad respecto al epicardio. Recibe aporte sanguíneo en un 55-60% de la arteria circunfleja derecha y un 40-45% por la izquierda. El nodo sinoauricular, conocido como marcapaso fisiológico del corazón, ya que genera las potenciales de acción que despolarizan todo el miocardio, y cada uno de estos pulsos se traduce como un latido cardíaco. Las células que componen el nodo sinoauricular son capaces de generar sus propios potenciales de acción. Uno de los fenómenos que aplican esto es que poseen un potencial de reposo de 55 milivoltios, lo cual es significativamente menor que el del músculo cardíaco. Sumado a esto, existen en ella canales de sodio que siempre se encuentran abiertos, permitiendo que el voltaje interior de la célula aumente progresivamente, y al llegar a los 40 milivoltios se alcanza el estímulo umbral y se inicia la despolarización. En contraste con el músculo cardíaco, no se observan algunos fenómenos eléctricos, por ello solo encontramos las fases 0, 3 y 4 que corresponden a la despolarización, repolarización e hiperpolarización. El impulso eléctrico se difunde por las aurículas, que como ya se mencionó es un sinsitio.
En textos clásicos de fisiología se mencionan 3 vías internodales que conectan el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular y que tienen como función el llevar el impulso de una manera rápida a este último. La primera es la vía anterior o de Bachmann, que se inicia en la zona anterior del nodo sinoauricular, rodeando la vena cava superior y se divide a nivel de la pared anterior de la aurícula derecha en 2 haces. El primero va hacia la aurícula izquierda y el segundo al nodo auriculoventricular. La vía media o de Wattenbach se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular, por detrás de la vena cava superior, corre por la pared posterior del tabique interauricular y finaliza en el nodo auriculoventricular. Por último, la vía internodal, posterior a la de Torel, que se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular y finaliza en el borde posterior del nodo auriculoventricular. La transmisión del impulso eléctrico tarda en llegar al nodo auriculoventricular entre 0,03 y 0,04 segundos. El nodo auriculoventricular es una estructura superficial que descansa justo debajo del endocardio de la aurícula derecha y directamente arriba de la inserción septal de la válvula tricúspide. Su función es retrasar el impulso eléctrico aproximadamente unos 0,09 segundos para permitir que las aurículas se contraigan mientras los ventrículos se encuentran relajados. El impulso corre a partir de aquí por un haz penetrante del nodo auriculoventricular, generando otro retraso de aproximadamente 0,04 segundos. El retraso es el impulso cardíaco por estas células, se explica como un número disminuido de uniones gap. El haz penetrante del nodo auriculoventricular se divide en 2 ramas o fascículos, izquierda y derecha, conocido como haz de His. La rama izquierda se divide a su vez en rama anterior y una posterior. Los fascículos del haz de His se encuentran rodeados de una vaina fibrosa que no permite que el impulso llegue a las células miocárdicas hasta que se ramifican y se subdividen, propagándose por el subendocardio de manera radial, del centro hacia afuera hasta llegar al epicardio. Secuencia de actividad cardíaca. El músculo cardíaco es miogénico. Esto quiere decir que a diferencia del músculo esquelético que necesita de un estímulo consciente o reflejo, el músculo cardíaco se excita a sí mismo. Las contracciones rítmicas se producen espontáneamente, así como su frecuencia puede ser afectada por las influencias nerviosas u hormonales, como el ejercicio físico o la percepción de un peligro. La estimulación del corazón está coordinada por el sistema nervioso autónomo, tanto por parte del sistema nervioso simpático, aumentando el ritmo y fuerza de contracción, como el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el ritmo y fuerza cardíaca. La secuencia de las contracciones está producida por la despolarización, que es la inversión de la polaridad eléctrica de la membrana debido al paso de iones activos a través de ella, del nodo sinusoide, situado en la parte superior de la aurícula derecha. La corriente eléctrica producida del orden del microvoltio se transmite a lo largo de las aurículas y pasa a los ventrículos por el nodo auriculoventricular situado en la unión entre los 2 ventrículos, formado por fibras especializadas. El nodo auriculoventricular sirve para filtrar la actividad demasiado rápida de las aurículas. Del nodo auriculoventricular se transmite la corriente al haz de His, que se distribuye a los 2 ventrículos, terminando como fibras de Purkinje. Buenos días, me llamo Santi Salazar y yo les voy a explicar un poco sobre factores que alteran la frecuencia cardíaca y potenciales de acción. Pero antes de abarcarnos sobre el tema de factores, deberíamos saber qué es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón en un minuto. Sus niveles son: niños de 5 a 6 años, 75 a 115 latidos por minuto. Niños de 7 a 9 años, 70 a 110 latidos por minuto. Niños de 10 años o más, incluyendo adultos y ancianos, 60 a 100 latidos por minuto. Los factores que afectan la frecuencia cardíaca, en este caso tendríamos la taquicardia. La taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Muchas veces es normal el aumento del ritmo cardíaco durante el ejercicio o como respuesta al estrés. Pero la taquicardia no está relacionada con el estrés fisiológico normal y en algunos casos no causa síntomas y trae serias complicaciones como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, paro cardíaco repentino o incluso hasta la muerte. En los tipos de taquicardia podemos ver la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una frecuencia cardíaca rápida causada por impulsos eléctricos caóticos e irregulares en las cámaras superiores del corazón. En este caso serían las aurículas. Aquí se producen contracciones rápidas, desordenadas y débiles de las aurículas. Esto puede ser temporal, pero en algunos episodios no terminan al menos de ser tratados. Este tipo es más común de taquicardia.
El aleteo auricular. Las aurículas del corazón laten muy rápidamente, pero a una frecuencia regular. Esta provoca contracciones débiles en las aurículas que se producen por irregularidades en las aurículas. Estos episodios pueden desaparecer por sí solos o, como también, con tratamiento. La taquicardia supraventricular es un latido anormal rápido que inicia encima de los canales inferiores del corazón. Es causada por anomalías en el circuito del corazón y se presenta normalmente al momento de nacer. El otro punto que tenemos es la bradicardia. La bradicardia es un descenso de la frecuencia cardíaca normal. Normalmente el corazón de un adulto late entre 60 y 100 veces por minuto en reposo, pero la bradicardia, teniendo bradicardia, el corazón late 60 veces por minuto. En los tipos de bradicardia tenemos bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal es el impulso cardíaco que se genera y se conduce normalmente, pero con una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto. Es muy frecuente en personas sin cardiopatía. La otra es la enfermedad del nodo sinusal y bloqueos sinoauriculares. Esta es producida por problemas de la génesis del impulso eléctrico en el nodo sinusal o para transmisión del nodo sinusal a las aurículas. Generalmente aparece en personas de mayores. El otro punto a nombrar sería el bloqueo auroventricular. Este se produce cuando el estímulo eléctrico no se conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos. Se clasifican en 3 grados. El primer grado es retraso en la conducción del impulso, pero sin que se bloquee ninguno. El segundo grado sería que algunos impulsos se conducen y otros se bloquean. Y el tercer grado sería que todos los impulsos se bloquean. Antes de entrar al tema potencial, debemos también tener en cuenta los efectos de la temperatura sobre la frecuencia cardíaca. El aumento de la temperatura corporal, como ocurre durante la fiebre, produce un gran aumento de frecuencia cardíaca, a veces hasta el doble del valor normal. El descenso de la temperatura produce una gran disminución de la frecuencia cardíaca, que puede disminuir hasta unos latidos por minuto cuando una persona está cerca de la muerte por hipotermia en el intervalo de la temperatura corporal de 16 grados centígrados a 21 grados centígrados. El otro factor que altera la frecuencia cardíaca serían los efectos de ion potasio. El exceso de ion de potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido. También reduce la frecuencia cardíaca. Grandes cantidades de potasio también pueden bloquear la conducción del impulso cardíaco desde la aurícula hacia los ventrículos del haz AB. Para poder enfocarnos en el tema de potencial de acción, debemos saber varios puntos, como por ejemplo el origen de la actividad del corazón. Las células cardíacas son autorrítmicas, capaces de una autoexcitación espontánea y rítmica. Su rasgo más importante es la despolarización gradual, que hace que el potencial de la membrana llegue al umbral. Punto en el que ocurre un potencial de acción después. La membrana regresa a su valor inicial de reposo. El mecanismo de despolarización es de neto avance. El potencial de acción generado por las células con ritmo autónomo más rápido causa una despolarización de la segunda membrana, lo que genera por la unión de las células de una excitación generalizada. Todas se excitan al mismo tiempo. El conjunto de las células del miocardio forman un cinticio. Por lo tanto, al llegar al estímulo se contrae por completo. Se despolarizan y repolarizan sin la necesidad de un estímulo. El nodo sinusal o nodo sinoauricular, que en este caso es muy conocido como marcapasos cardíacos, son las células de ritmo más rápido. Se encuentran localizadas en la parte superior de la cavidad superior, cerca del corazón, en la pared de la aurícula del lado derecho, cerca de la entrada de la vena cava superior, y mide 2 milímetros y es el marcapaso natural del corazón. La función del nodo sinusal es iniciar el impulso cardíaco. Posee automatismo y su característica más destacada es la despolarización automática. Las células del nodo sinusal se diferencian de otras células cardíacas por tener un potencial de reposo más bajo, que puede de forma espontánea alcanzar un potencial umbral que se despolariza y repolariza solo. El nodo auriculoventricular y el haz de His también transmiten impulso,
pero mientras están en menos 80 milivoltios, el nodo sinusal está en menos 70 milivoltios y el potencial de umbral está en menos de 60 milivoltios. Por estar más cerca, produce el potencial de acción más rápido. El otro punto a destacar sería la secuencia de la actividad eléctrica del corazón. Algunas células de miocardio tienen desarrollado un alto grado de propiedad excitoconductora denominado sistema de excitoconductor del cardíaco miocardio. La secuencia de esta excitabilidad es la siguiente: nodo sinusal, nodo auroventricular, el haz de His y la fibra Purkinje. Ahora podemos entrar a la fase del potencial de acción. Esta está generada por 5 fases: la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 se abre con es la apertura de los canales de sodio y la despolarización de la membrana. La fase 1 se cierran los canales de sodio y sale el potasio. La fase 2, apertura de canales, entran los iones de calcio que contrarrestan la salida del potasio. La fase 3 es el cierre de los canales de calcio y la salida del potasio. La fase 4 es la apertura de bomba sodio-potasio y el reinicio de del inicio de todo. Para poder terminar, debemos saber que el periodo refractorio es un bombeo de la sangre que requiere de periodo de contracción y relajación. Una contracción tetática prolongada generaría la muerte. Esto no sucede en el corazón por largos periodos refractarios. En cualquier membrana excitable, un potencial de acción va acompañado de un periodo durante el cual la membrana no es completamente insensible a un estímulo. No importa cuánto sea su intensidad, este periodo se denomina periodo refractario. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Wilmary Celis y yo les voy a exponer sobre el electrocardiograma, cómo se realiza y la colocación de los electrodos. El electrocardiograma es un procedimiento simple e indoloroso que mide la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica se registra en la superficie corporal del paciente y se representa en papel mediante gráficos o trazados. Las ondas que se observan en el electrocardiograma son los estímulos eléctricos que hay en las aurículas y ventrículos del corazón. El aparato con el que se realiza el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo. El electrocardiograma es un procedimiento que se utiliza para conocer y vigilar enfermedades cardíacas, tales como la arritmia, obstrucciones arteriales y daños al corazón. El electrocardiograma es un procedimiento que no pone en riesgo la salud del paciente y se realiza de la siguiente manera. El médico o enfermero debe darle unas pautas al paciente antes de comenzar a realizar este estudio. Primero, el paciente debe estar de cúbito supino o acostado. El paciente debe permanecer tranquilo sin mover sus extremidades. No puede hablar y debe mantener un ritmo respiratorio normal, para luego que el médico o el enfermero desinfecte el área donde se van a colocar los electrodos, que se colocan de la siguiente manera. Normalmente, para hacer un electrocardiograma se utilizan 10 electrodos que son divididos en dos partes: los electrodos periféricos y los electrodos precordiales. Los electrodos periféricos son 4 y van cada uno distinguido con un color diferente. Los electrodos periféricos van colocados en las extremidades superiores e inferiores del paciente y son en formas de pinza. Primero, el color rojo va en la muñeca derecha del paciente. El color amarillo va en la muñeca izquierda. El color verde va en el tobillo izquierdo y el color negro va en el tobillo derecho. Luego están los electrodos precordiales, que son 6 y van colocados en la región precordial. Primero está el B1, que se coloca en el cuarto espacio intercostal al borde derecho del esternón. Luego está el B2, que se coloca en el cuarto espacio intercostal al borde izquierdo del esternón. Está el B3, que va a la mitad de los electrodos B2 y B4. El B4 va en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. El B5 va en el quinto espacio intercostal en la misma línea horizontal que el B4, pero este va en la línea axilar anterior. Y luego está el B6, que va en la misma línea horizontal en el quinto espacio intercostal también que el B4 y el B5, pero este va en la línea axilar anterior. Medio axilar, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo ahora con mi compañera Eiris Gaviria. Buenos días, mi nombre es Eiris Gaviria y les voy a hablar sobre las derivaciones cardíacas. Las derivaciones cardíacas son los registros de los diferentes potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos, derivaciones bipolares,
o entre un punto virtual y un electrodo, las derivaciones monopolares. Las derivaciones bipolares son las derivaciones clásicas descritas por Einthoven que registran los potenciales de diferentes extremidades, como son el D1, diferencia potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, con su vector en dirección a 0 grados. Diferencia de potencial D2, diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda, con su vector en dirección a 60 grados. Y diferencia de potencial D3 entre brazo derecho, entre brazo izquierdo y pierna izquierda, con su vector en dirección a 120 grados. Tenemos las derivaciones monopolares. Las derivaciones monopolares son las derivaciones de las extremidades desde un punto en el centro del triángulo de Einthoven y un electrodo. Desde un inicio se diferenció entre ABR, ABL y ABF. La P significa vector, R, L y F, derecha, izquierda y pie, por sus siglas en inglés, y la como amplificar. Entonces decimos que ABR es el potencial absoluto del brazo derecho con su vector en dirección a menos 150 grados. ABL, potencial absoluto del brazo izquierdo con su vector en dirección a menos 30 grados. Y tenemos ABF, potencial absoluto del pie izquierdo con su vector en dirección a 90 grados. Tenemos las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales son las más importantes del electrocardiograma, ya que en ella hacen la despolarización del ventrículo izquierdo y se ve con más claridad. Las derivaciones precordiales se diferencian con una P mayúscula y un número del 1 al 6. Tenemos que el B1, la derivación, el electrodo de esta derivación despolariza a las aurículas de parte del tabique y de la pared anterior del ventrículo izquierdo. B2, el electrodo de esta derivación está encima del ventrículo derecho. El B3, derivación transicional de los potenciales derechos e izquierdos por estar encima del septum interventricular. B4, el electrodo de esta derivación está en la pared del ventrículo izquierdo. Y B5, derivación, B5 y B6, la derivación de esta derivación está encima de la pared del miocardio del ventrículo izquierdo. Tenemos el electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal es un proceso sencillo e indoloro, el cual permite observar los potenciales eléctricos de la actividad cardíaca. Entre ellos utiliza unas ondas, el cual hace visualización de arriba hacia abajo, permitiendo la claridad de cada derivación, aunque está situada sobre una línea isoeléctrica. Las ondas se diferencian entre onda P, PQ, RS, TU. La onda P es la primera onda. La onda P es la primera onda del círculo cardíaco. Su duración se aproxima entre 0,6 y 10 segundos y tiene una amplitud de 0,25 mV. La onda Q, la onda simple, es una onda simple y en ocasiones un poco profunda, con una amplitud de 0,25 mV. Tenemos el complejo QRS. El complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Su duración oscila entre 0,6 y 0,10 segundos. Toma varias morfologías dependiendo de la derivación. Tenemos la onda Q. Si la primera onda del complejo Q es negativa, se denomina onda Q. Tenemos la onda R. Si la primera onda es positiva del complejo QRS está precedida de una onda negativa Q,
Si en el complejo QRS hubiese onda otra positiva, se le denomina con una R, onda S. Si es la onda que aparece después de la onda T. La onda T representa la despolarización de los ventrículos, generalmente es de menor amplitud que la onda que le precede. Onda U, onda habitualmente positiva de escasa amplitud que aparece sobre todo en derivaciones precordiales inmediatas. Tenemos las deflexiones del electrocardiograma. Las deflexiones aparecen en el electrocardiograma, son el resultado de la descomposición del vector. Una de esas derivaciones afecta o refleja entre las ondas, como son la onda P, despolarización de las aurículas, onda Q, onda negativa, previa de la primera onda positiva, onda R, primera onda positiva, existe una segunda que se denomina R, onda S, onda negativa después de una onda positiva, si existe una se denomina S. Tenemos también el triángulo de Einthoven. Es una representación gráfica de las diferentes gráficas de las derivaciones frontales del electrocardiograma, como D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, para entender las fuerzas eléctricas que constituyen. Gracias, lo dejo con mi compañera Frecha. Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el electrocardiograma y su interpretación. El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto por el tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos por unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. El electrocardiograma es un estudio de rutina que se realiza para observar la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma puede suministrar mucha información sobre el corazón y su funcionamiento. Con este estudio es posible averiguar más sobre el ritmo cardíaco, el tamaño y funcionamiento de las cavidades del corazón y el músculo cardíaco. El electrocardiograma de una persona sana representa un trazado particular. Cuando se producen cambios en ese trazado, el médico puede determinar si existe un problema. Por ejemplo, durante el ataque cardíaco, la actividad eléctrica del corazón cambia y ese cambio se registra en el electrocardiograma. La frecuencia cardíaca. Antes de empezar, aclaremos los conceptos de intervalo y segmento electrocardiográfico. Parecen lo mismo, pero no lo son. El segmento electrocardiográfico. La línea normalmente isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Intervalo electrocardiográfico. La porción del electrocardiograma que incluye un segmento de más de una o más ondas. Intervalo ROR. El intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas en el ritmo sinusual. Este intervalo debe ser constante. El intervalo RR se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de contracciones o pulsaciones realizadas por el corazón que se miden en determinadas condiciones de reposo o actividad y se expresan por minuto. En estas contracciones cardíacas, el órgano vital ejerce una onda de presión sobre la circulación de la sangre que bombea, provocando una expansión en las arterias. Los valores normales están entre 60 a 100 latidos por minuto. Quiere decir que lo normal que nuestro corazón se contraiga es de 60 a 100 veces por minuto. Se han descrito múltiples formas para calcular la frecuencia cardíaca, explicaremos las más adecuadas. Observamos en la lámina la frecuencia cardíaca para ritmos regulares. Localizando en el electrocardiograma la onda R que coincida con una línea gruesa, contamos la cantidad de cuadros grandes que hay desde la onda R hasta la siguiente onda R y dividimos 300 entre el número de cuadros grandes y ya está. Ejemplo, si entre dos ondas R hay un cuadro, 300 son 300 latidos por minuto, 2 cuadros 150 latidos por minuto, 3 cuadros 100 latidos por minuto y 4 cuadros 75 latidos por minuto. ¿Qué pasa si no coincide la onda R? Dividimos nuevamente 300, pero esta vez le sumamos al número de los cuadros grandes, 0.2 por cada cuadrito chiquito. Ejemplo, la distancia entre dos ondas R es de 4 cuadros y 3 cuadritos, pues dividimos 300 entre 4.6, el resultado sería 65 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca para ritmos irregulares. Esto se conoce como el método de los 6 segundos, en arritmias como la fibrilación auricular, por ejemplo. Cuentas 30 cuadros grandes que son 6 segundos, multiplicas el número de QRS por 10 y ya tienes la frecuencia cardíaca aproximada. Como se observa en la lámina, 7 QRS por 10 serían 70 latidos por minuto. Continuamos con el ritmo cardíaco. Podemos definir el ritmo cardíaco como la sucesión de los latidos del corazón. En el caso del electrocardiograma, hablaremos de la sucesión de los complejos QRS en el tiempo que dura el registro.
El ritmo cardíaco habitualmente es regular y con frecuencia cardíaca dentro de la normalidad está entre 60 a 100 latidos por minuto, como ya expliqué, aunque en determinadas enfermedades puede provocar que el ritmo cardíaco sea irregular, demasiado rápido o demasiado lento. Ritmo cardíaco regular. El primer caso para analizar ritmo cardíaco es determinar si es regular o irregular. Para eso debemos medir la distancia entre las dos ondas R consecutivas. Si el ritmo es regular, la distancia es similar de un latido a otro. Normalmente podemos estimar si el ritmo cardíaco es regular con solo mirarlo, pero en caso de una duda puedes usar un compás o una regla. Ritmo sinusual normal. El ritmo sinusual es el ritmo normal del corazón. Es producido por el nodo sinusual que estimula ambas aurículas, pasando por el nodo AB y conduciendo por los ventículos del haz de His. Como se observa en la lámina, conducción cardíaca y representación del electrocardiograma. Comenzamos estimulación del nodo sinusual y depolarización auricular, es la onda P. Retraso del estímulo a su paso por el nodo AB, segmento PR, depolarización ventricular, el segmento QRS y depolarización ventricular, onda T. Para determinación del electrocardiograma está en ritmo sinusual normal debe tener las siguientes características. Si presenta una onda P sinusual seguida siempre de un QRS con intervalo PR y frecuencia cardíaca normal, podemos informar que el electrocardiograma está en ritmo sinusual. Taquicardia y bradicardia sinusual. Cuando la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto, lo denominamos taquicardia. Cuando es menor a 60 latidos por minuto, lo denominamos bradicardia. Taquicardia sinusual. El electrocardiograma cumple todas las características descritas, pero el ritmo sinusual, pero la frecuencia es mayor a 100 latidos por minuto. Taquicardia sinusual a 136 latidos por minuto. La taquicardia sinusual normalmente no traduce una afección cardiológica. Aparece en personas sanas con actividad física. También aparece secundaria en enfermedades que se requiere mayor consumo de oxígeno en el organismo, como infecciones, shock o infarto al miocardio. Bradicardia sinusual. El electrocardiograma cumple todas las características del ritmo sinusual, pero la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Bradicardia sinusual a 48 latidos por minuto. La bradicardia sinusual no significa siempre una patología cardíaca. Es frecuente en los deportistas y en pacientes con tratamientos con fármacos que letecen la frecuencia cardíaca, como beta, bloqueantes, antiarrítmicos, entre otros. Eje cardíaco. Por concepto, el eje cardíaco, llamándolo por su nombre, el eje eléctrico del complejo QRS, no es más que la dirección del vector total de la depolarización de los ventrículos. Podemos decir que el eje cardíaco es la dirección principal del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Observemos la lámina. El eje cardíaco normal y sus desviaciones. Entre menos 30 y 90 grados el eje es normal. Entre 90 grados y 180 grados el eje está desviado a la derecha. Entre menos 30 y menos 90 grados el eje tiene una desviación a la izquierda. Y entre menos 30 grados y menos 80 grados el eje tiene una desviación extrema. Continuamos con la polaridad del complejo QRS. En el primer caso, complejo QRS positivo, cuando la altura de la mayor onda positiva ROR es mayor que la profundidad de la onda mayor negativa QOS. Segundo caso, complejo QRS negativo, cuando la altura de la mayor onda positiva ROR es menor que la profundidad de la onda negativa QOS. Complejo QRS isoeléctrico es aquel en que la onda con mayor amplitud eléctrica positiva es similar de mayor amplitud negativa, es decir, cuando las ondas negativas tienen el mismo tamaño que el complejo de las ondas QRS. Cálculo rápido del eje cardíaco. Es muy simple, miremos la lámina. Si el QRS de las vibraciones 1 y ABF es positivo o negativo, con estos datos podemos determinar si el eje cardíaco es normal o está desviado. 1. Si el QRS en 1 y ABF es positivo, el eje es normal. 2. Si en ambas es negativo, el eje tiene una desviación extrema. 3. Si en 1 es negativo y en ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha. 4. Si es positivo en 1 y negativo en ABF, es necesario valorar la desviación 2. 4.A. Si es positivo en 2, el eje es normal. 4.B. Si es negativo en 2, el eje está desviado a la izquierda. Eje indeterminado. Cuando el complejo QRS es isodifásico, en todas las direcciones del plano frontal se dice que el eje está indeterminado. En estos casos se puede determinar si el eje inicial de las ondas R y posteriormente el eje terminal de las ondas S y sacar un promedio. Eje de la onda P. El eje normal de la onda P en el plano frontal varía entre 0 y más 80 grados. Se determina buscando la dirección del plano frontal que tenga la onda P más plana y aplanada, y ese eje estará perpendicular a ella. Eje de la onda T. El eje normal de la onda T en el plano frontal varía entre 0 y más 90 grados. El eje de la onda T debe conservar una dirección muy similar a la del eje QRS. En el plano horizontal, el eje T varía entre menos 45 y más 45 grados, alrededor del eje QRS. Continuamos con taquicardia paroxística. El término paroxística significa que la frecuencia cardíaca se hace más rápida en paroxismo, que comienza súbitamente y dura varios segundos, minutos, horas o mucho más tiempo. Algunas alteraciones de diferentes proporciones del corazón, entre ellas las aurículas, el sistema de Purkinje y los ventrículos de manera ocasional, pueden producir una descarga rítmica rápida de esos impulsos que propagan en todas las direcciones del corazón. Fibrilación ventricular. La arritmia cardíaca más grave es la fibrilación ventricular, que si no se interrumpe en un plazo de 1 a 3 minutos es casi invariablemente mortal. La fibrilación ventricular se debe a impulsos cardíacos
que se producen de manera errática en el interior de la masa muscular ventricular, estimulando primero una porción, después otra y finalmente retroalimentándose a sí mismo para reexcitar el mismo músculo ventricular una y otra vez sin interrumpirse nunca. Fibrilación auricular. En el mecanismo de la fibrilación auricular es idéntico al de la fibrilación ventricular, excepto que el proceso se produce solo en la masa del músculo auricular, en lugar de la masa ventricular. Una causa frecuente de la fibrilación auricular es la dilatación auricular debido a las lesiones valvulares cardíacas, que impiden que la aurícula se vacíen adecuadamente hacia los ventrículos, o insuficiencia ventricular con la acumulación excesiva de la sangre en las aurículas. Y por último, desfibrilación eléctrica. Aunque en voltaje moderado de corriente alterna aplicando directamente a los ventrículos, casi invariablemente produce fibrilación ventricular. Una corriente eléctrica alterna de alto voltaje que se hace pasar a través de los ventrículos durante una fracción de segundo puede interrumpir la fracción haciendo que todo el músculo ventricular entre simultáneamente en periodo refractorio. Esto se consigue haciendo pasar una corriente intensa a través de los electrodos colocados a los lados del corazón. Muchas gracias.